Televisa presenta. Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Por un momento olvidé que tú me sigues amando y quieres que sea feliz. Teresa, yo fui sincero con Arturo cuando le dije que te amaba y que iba por ti al pensar que se divorciarían. Sí, Mariano. Y aún cuando andabas con Aida, yo sabía que me seguías amando. Sí, tal vez era así. Pero eso ha cambiado, Teresa. ¿Cómo? Sucedió algo con Aurora. Me di cuenta de que me interesa mucho más de lo que pensé. Jamás me imaginé sentir esto por alguien que no fueras tú. Pero ahora que Aurora se alejó de mí, me di cuenta de que no puedo estar sin ella. No quiero estar sin Aurora. Tú nunca te has fijado en Aurora. Tienes años de conocerla, tratándola como a una amiga, pero de allá que te guste. Sí, precisamente. Ahora comprendo que no había valorado todos esos momentos, su apoyo, su compañía, su sonrisa, su bondad. De veras. No la he visto en un par de días, no me contesta el teléfono, no quiere saber de mí y estoy desesperado. Pero ahí no hay amor. Es costumbre. No. La verdad es que esto lo he venido sintiendo desde hace tiempo. Cuando quise intentar algo con Aurora, ella empezó a andar con Martín. Me gustaba verlos juntos, pero sabía que no tenía derecho a decirle nada y luego empecé la relación con Aida y... Admite que lo de Aida fue solamente para tratar de darme celos. Tú no hago esas cosas, Teresa. Ajá. Si anduve con Aida fue porque en verdad creí que teníamos posibilidades. Sí, pero no fue así. Ya terminaste con ella. ¿Y ahora esto de Aurora? Por favor. Lo de Aurora es diferente. Me di cuenta de lo fuerte que es mi sentimiento por ella. Lo estás diciendo para molestarme. ¿Y por qué habría de molestarte, Teresa, si tú amas a tu marido, no? Estoy diciendo todo esto porque quiero ser muy claro. Ahora que Martín no está, voy a luchar por ganarme el amor de Aurora. Bueno, prueba. Y sinceramente, espero que no te pase con Aurora como con Aida. ¿Ya se te está pasando, abuelito? ¿Te hizo efecto la pastilla? Pues, más o menos. Mi amor, mira, traje un pastelito para el cumple del abuelo. Pastel ahora.
Tú me quieres matar, salvaje, pelafustán de porquería. No, don Porfirio. Yo solo quiero festejarlo. Mire. Es que creo que le puse mucho chile a su desayuno. Le duele mucho el estómago. No, pues vamos pensando. Ay, no quiere ir allá. Ya se tomó su medicina, pero yo lo veo peor. No, pues entonces lo llevo al doctor que usted me diga, don Porfirio. Al hospital es a donde quiero ir, al hospital. Pues yo lo llevo porque así como está no puede manejar. Vámonos. No. Muchas gracias. No. Pues aunque sea la fuerza, pero te vamos a llevar, abuelo. Ay, vámonos, don Porfirio. Mi reina, ¿qué te pasa? Ay, es horrible, madrina, es horrible. ¿Qué, mi amor? Lo que me dijo. Todo lo que me está pasando. Se me está cerrando una puerta que yo tengo que mantener abierta. No se puede cerrar con él, no. Ay, mamacita, cálmate, explícame qué sucede, quién es él. Ay, es un cliente, Todo se me está complicando. Yo lo único que quiero es saber cómo puedo salir de esta vecindad. ¿Pero qué se te está complicando, mamacita? Ayer me humillaron Oriana y Aida. Todos en la vecindad se burlan de mí. Estoy cansada. No puedo trabajar en las cosas del despacho. Además, tengo que hacer todo el día. Ya no puedo con todo. No puedo. Ay, mamacita, cálmate. Mana, tengo que hacer algo. Tengo que conseguir dinero, trabajar mucho. Además, no me gusta estar metida en la cocina. Tú podrías cocinar para Arturo, para mí, como lo hacías con el papá de Mariano. Ay, claro que sí, mi reina, no llores. Tú siempre has sido fuerte y yo te veo muy alterada. ¿Estás segura que es lo único que tienes? ¿Te parece poco todo lo que me está pasando? Y de plano, Mariano ya me falló. ¿Cómo que te falló? Quiero decir que antes me falló él y ahora me falló Arturo. No, pero ¿por qué dices que te falló? ¿Porque no tiene dinero? No, madrina, no. Porque no quiere hacer lo que sea necesario para salir de aquí. Podría vender las acciones del desarrollo de todo lo de Cancún, pero no. Él quiere que esperemos hasta que eso se venda, porque según él nos va a dar más dinero. Bueno, mi amor, pues él es un hombre de negocios, él sabe lo que hace. Yo ya no quiero esperar más, madrina, ya no quiero esperar. No entiendo, madrina, no entiendo que me falló. Ya, chiquita, ya. Ya, mi cielo, no te pongas así. Hija, ¿estás segura que vas a estar bien? Papá, solo me voy a Cuernavaca. Tengo mi celular y sí, voy a estar bien. Por favor, cuídate y prométeme que no vas a estar preocupado por mí. No me pidas eso porque eso es imposible. Mejor dedícate a disfrutar a Juana, como un soltero sin obligaciones. Juana no se animó a quedarse conmigo los días que tú no estés. Ten paciencia. Nos vemos, papá. Hija, espera. ¿Y Mariano? ¿Le dijiste dónde vas a estar? No, papá. No tengo por qué darle a él ninguna explicación. Hola, Teresa. Fernando, ¿qué haces aquí? Te ves preciosa con ese tipo de ropa que te has estado comprando. Hernán ya hasta me dio una tarjeta de crédito. Ay, yo me siento muy rara de estar gastando así, de poderla invitar a un restaurante como este. Mira, aquí hay una. Pero ya no sé cómo agradecerle todo lo que me ha ayudado. Y que me sigue ayudando con Rodrigo.
Lo hago con mucho gusto. Y me alegra que te casaras con un buen hombre, porque eso es lo importante, que te quiera. Sí. Pero no me cambie la conversación porque estábamos hablando de Cuthberto. Ah, sí. ¿Cómo ves con lo que me salió? Yo creo que Cuthberto haría muy mal casarse con esa señora rica. A la que quieres a usted. Qué vergüenza que me veas en este lugar. Tú estás acostumbrado a otras cosas. Además, estoy hecha una facha. Al contrario, te ves mucho mejor así. Más juvenil. Además, estés donde estés, tu belleza resplandece todavía más. Pasa, siéntate. Gracias. Arturo no está. No tengo idea de qué hora llegue. No vine a verlo a él. Entonces, ¿viniste por mí? Sí. En realidad supe que vino mi mamá a verte. Ya ni caso hago esos comentarios. Perdóname, sé que es tu mamá, pero yo sé lo que valgo y quién soy. Y no porque esté en esta vecindad voy a dejar de valer. No sabes cuánto me gusta que seas así. Sí, Fernando. Y por eso te aseguro que no me pienso quedar aquí. ¿Qué vas a hacer? No sé. Debo pensar en algo, trabajar en algún negocio. No me puedo quedar así. Si necesitas apoyo económico para echar a andar tus planes, no dudes en pedirme ayuda. Gracias. Sé que cuento contigo, pero no pienso abusar de nuestra relación. Para mí no es problema y tú lo sabes. Además, podríamos hacer un negocio, no tiene que ser un préstamo. Estoy buscando en qué invertir la herencia que ya por fin me van a dar. ¿Ya te la van a dar? Dentro de 3 meses. Para entonces ya te habrás casado con Luisa porque adelantaron la boda, ¿no? Sí, Teresa. Me caso dentro de un mes. ¿Tan pronto? No puede ser. Ay, Esperancita, yo estoy tan confundida. Pues hable con Cuthberto. Dígale que se alejó de él porque usted no puede tener hijos. Ay, no, ya es muy tarde para eso. Ya llevo mucho tiempo con Héctor López. Él no le entusiasma tanto como Cuthberto. Yo me doy cuenta. Así que si usted no le dice a Cuthberto que no le puede dar hijos, yo se lo voy a decir. Ay, claro que no, mamacita. ¿Cómo Pues entonces crees? dígaselo. No. ¿O qué quiere? ¿Que le ponga un ultimátum como él se lo puso a usted? No, ¿cómo crees? Ay, Dios. Ay, ya se me salieron las de cocodrilo. Buenos días. ¿Qué pasa, Teresa? ¿Hay algún problema con que ya me case? Perdóname, Fernando, no me malinterpretes. Es solo que tu mamá también me dijo que tal vez Luisa y tú se vayan a vivir a España un tiempo y yo voy a extrañarte. A ti y a Luisa. Aún no es seguro que nos quedemos allá. Menos mal. Recuerdo lo mal que me caías cuando te conocí. Y ahora te siento como mi mejor amigo. Me da gusto porque sabes que yo también me siento muy cerca de ti. Lo sé. ¿Será porque tenemos todavía mejor comunicación desde que me diste parte de tu sangre? Seguramente. Te agradezco tu apoyo en este momento tan difícil. Pero obvio, no voy a aceptarte dinero. Ay, estoy preocupada. Le propuse a Arturo que vendamos las acciones de Luna Turquesa y no quiere. Bueno, es que dentro de un par de meses van a valer mucho más. ¿Y de qué me va a servir a mí tener más dentro de unos meses? El dinero lo necesito ahora porque tú no sabes lo que es tener que vivir aquí. Yo también tengo acciones en Luna Turquesa y si no las he vendido es porque no quiero tener un problema con Arturo. Pero por favor, Fernando, ayúdame a convencerlo. Tiene que haber alguien que las pague bien. ¿Crees que
bueno que ya llegaste. ¿Qué haces aquí, Fernando? Vine a ofrecerle una disculpa a Teresa por lo que le dijo mi madre. Voy a traerles un café para que platiquen. No hay azúcar. Como no he tenido tiempo de ir al súper, le voy a pedir un poco a mi mamá. Con permiso. Dime la verdad. ¿Ibas a decirle que la traje aquí para poner la prueba? A Teresa jamás se lo diría porque te lo prometí. Pero Arturo, ¿cómo la puedes tener en este lugar? Es deprimente. Teresa ya no pertenece aquí. Puede ser que este no sea el lugar más lujoso, Fernando, pero es limpio. Y hay gente buena. Si Teresa salió de aquí fue gracias a mí. Cuando conocí a Teresa, ella era como un diamante en bruto. Y con base en el estudio y el trabajo se pulió. Pero uno nunca debe menospreciar su origen. Mi mamá la desprecia por eso. Pero tienes razón. El origen no decide el futuro. Teresa tiene una dignidad y una seguridad que en pocas personas he visto. ¿Me estás siguiendo, Rubén? No. ¿Ya no recuerdas que yo también acostumbraba a venir a este lugar contigo? Y si estoy aquí, es porque quería recordar esos momentos. Óigame, Esperanza es una mujer casada. Sé que te perdí, pero a nuestro hijo no lo quiero perder. Lo perdiste el día que me maltrataste. Estuve a punto de tener un aborto por tu culpa. Lo siento, lo siento. En ese momento estaba desesperado, pero lo quiero. Y sabes que estoy peleando por él. Usted no se merece esa criatura. Usted no se meta. Al menos déjame verlo. También es mi hijo. Su padre es Hernán. No es cierto. ¿Por qué no se hace a la idea? Pues si usted no lo va a criar, no lo va a tener, ¿para qué lo quiere ver? Es mi hijo. Ay, ¿y lo vas a tratar como Aida? Pobre muchachita, es como es por su culpa, fíjese. Mire, eso es mi problema. Está bien, Esperanza. Solo quiero que sepas que le prometí a Arturo no molestarte mientras el juez no dé el fallo. Y quiero que sepas que jamás le haría daño a ese niño. Esperanza, yo solo quiero lo mejor para él. Me da gusto que ya vayas a dejar por fin la soltería. No creas, estoy nervioso. ¿Qué te parece que adelantaron la boda? Si es lo que ellos quieren, me alegro. ¿Fue mi hermana la que te lo pidió? Fue una idea de mi mamá, pensando que después nos vayamos a España. Cuando llegaste estaba platicando con Teresa sobre Luna Turquesa. Le conté que Martín te ofreció comprarte tus acciones, pero bueno, como ahora él ya se fue a Francia. Arturo, yo las compraría con todo gusto. Tal vez podremos venderle mis acciones, mi amor. Gracias, Fernando, pero ya te dije que no voy a aceptar más ayuda de tu parte. Y Teresa ha estado apoyando mis decisiones. Mi amor, quedamos que lo mejor era esperar un tiempo. Claro. Te vas a robar a mi hijo el sábado. ¿Cuando lo saquen al parque? No, este sábado no van a ir al parque, sino a esta dirección. Este lugar no lo conozco. No te preocupes, yo sí. Y te lo puedo describir en detalle. Pero además va a ser más fácil todo porque va a haber una fiesta. ¿Y a poco usted me va a ayudar a entrar o qué o cómo? Escucha lo que vas a hacer. Bueno, voy a tu casa. Los dejo para que platiquen entre amigos. Mi amor. También quedé de verme allí con Luisa. Ahora sí vamos a hablar. ¿Qué pasa? Que tienes que cambiarte ya de este lugar. Eso ya lo habíamos hablado, Fernando. Me voy a quedar un poco más. Haces mal. Arturo, Teresa está desesperada y es injusto que la tengas aquí. Solo será un poco más. Quiero estar completamente seguro de su amor. Y también observar. Porque si al ver a Mariano aquí, ella... ¡Ya basta, Arturo! Ya no puedes seguir dudando así de Teresa. ¿Que no ves cómo te mira? ¿Cómo te besa? Teresa te ha demostrado que te quiere, pero tú eres un necio y la estás presionando demasiado. Así que si ella se harta y se va de aquí, tú serás el único culpable. Hola, Magda. Hola. ¿Has visto a Aurora? ¿Ya se fue?
¿A dónde? No sé, pero ya entregó todo lo que tenía pendiente. Terminó su turno y me dijo que ya no tiene que venir más. Bueno, que me va a avisar cuando sea su examen profesional. Pero para eso hace falta casi un mes. La verdad, la noté extraña, pero no quise preguntarle qué le pasa. Igual está sacada de onda por lo de Martín. No debe ser nada fácil estar a punto de casarte y de pronto, cuando todo está listo, terminar la relación. Pues aún así yo no le veo lógica que se haya ido. Nos hubiera dicho antes, o al menos a mí. Siempre está aquí a esta hora. Pues no sé. Lo que sí me queda claro es que te está evitando. Es muy raro porque si alguien que siempre estaba contigo era ella. Nunca había sentido algo así. La vida me mantuvo siempre en paz. Llegaste a abrir las puertas del dolor y a regalarme soledad. Tu piel envenenó mi corazón, dejándome en completa oscuridad. Y así en lugar de olvidar... Ahora creo que ya tienes el buzón saturado de mis llamadas, pero... Por favor, llámame. Te mando un beso. Aurora, qué bueno que te vemos. El abuelo de Patty se sintió mal de la panza y necesitamos que nos eches una manita. Es que justo yo... Mi abuelo siempre ha estado enfermo de gastritis, pero ahora de plano empeoró. Deje que hable la doctora, no la tosiguen, hombre. Permítame. Es que tiene bien duro el estómago. ¿El dolor es constante o va y viene de manera intermitente? Es casi parejo, doctora. Aunque luego aumenta más. Ahí es cuando me doblo. ¿A qué hora tomó su último alimento? Acababa de desayunar unos chilaquiles muy ricos que me hizo mi nieta cuando me vino este dolor y ya no lo soporto, doctora. Ya no lo soporto. ¿Has sentido náuseas? No, pero a ratos siento un sudor frío muy molesto. Lo más conveniente es que lo revise el doctor Darío Albeniz. Teresa. Perdón por la tardanza, pero ya sabes, la vecindad queda muy lejos de aquí. Yo pensé que Arturo cambiaría de opinión y que ustedes volverían aquí, pero... No, eso no va a pasar. Mejor vente a vivir aquí con Fernando. Esta siempre ha sido tu casa. Yo sé el cariño que le tienes. Eso sí, pero... Ándale. Me voy a sentir mejor al saber que estás aquí con Fernando. En cuanto sepa qué pasó con el abuelo de Patty, me voy. No se te olvide despedirte de Mariano. ¿No lo quieres ver? Magda. Mariano. Ya está aquí Aurora. Yo voy a pasar mi visita. Hasta luego. Adiós. Me alegra verte por fin, Aurora. Te dije que iba a poner distancia entre nosotros. Sí, eso fue cuando ibas a casarte con Martín, pero ya no es así. Mariano, de todos modos... Aurora, no sabes cómo te he extrañado. En el momento en que No he dejado de pensar en ti. quererte iba a dolerme de verdad. ¡Dije que no! Yo no estaba segura de adelantar la boda, pero estoy encantada. Yo me casaba mañana mismo. Ay, estoy tan feliz, Teresa. Me alegro mucho por ti. Pero te voy a extrañar. Ya sé que Fernando y tú se van a quedar en España un tiempo. Todavía no es seguro. Si es lo mejor para ustedes, ni hablar. ¿Sabes? Encontré en internet un spa maravilloso que está en Cuernavaca y quería regalarte eso de bodas. Que fuéramos juntas, pero ahora yo no puedo ir. Vamos. Yo te invito. No. No voy a dejar a Arturo solo en esta situación. Pero tú no dejes de ir, por favor. Es más, ya te hice la reservación para ti, para Oriana. ¿En serio? ¿También para ella? Sí. Créeme que hago esto también pensando en Oriana porque siento que por mi culpa la relación entre ustedes se ha deteriorado un poco
No quiero eso. Por favor, prométeme que vas a ir, ¿sí? Son solo 3 días. Además de fortalecer la relación con tu suegra, vas a quedar... ¡Ay, preciosa! Está bien. Invitaré a mi suegra. Qué bueno. Nada más, no le digas que fue idea mía, porque va a pensar que yo la quiero alejar de aquí por unos días. Mariano, respeta mi decisión. Me tuviste mucho tiempo a tu lado y no te diste cuenta de mi amor ni me valoraste. Ahora soy yo la que no está segura de querer algo contigo. Aurora, ¿por qué? Yo estaba tranquila. Me iba a casar con Martín y no puedo dejar que un beso tuyo vuelva a cambiar mi vida. Yo sé, Aurora. Lo siento, sé que te defraudé y también a Martín. No, a Martín lo defraudé yo. Porque yo era quien tenía que serle fiel. Y no te estoy reprochando nada, pero te pido que me dejes en paz. Tengo que decirte, Aurora, no puedo estar sin... No. Yo no quiero andar contigo mientras sigas queriendo a Teresa. Ay, pero es que no me estás escuchando. No, Mariano, Teresa, no. Bueno, ya salí de la endoscopía. El estudio ese que le hicieron. Le inyectó algo, pero mañana lo van a operar. ¿Qué tiene don Porfirio? Unas úlceras gástricas que dice el doctor que se le pueden reventar. Tranquila, Pati. Lo mejor es que ya se está atendiendo. Sí, gracias, pero... Si operan a tu abuelo y sigue las instrucciones de Darío, todo va a estar bien. Eso es lo que yo le digo. Pati, Darío lo va a cuidar bien y yo voy a estar al pendiente. Me alegro, porque yo salgo de viaje ahora mismo. ¿A dónde vas? Perdón, tengo que irme. Yo les llamo para ver cómo salió tu abuelo, Pati. Gracias. Adiós, Mariano. No, Aurora, espérame, por favor. Mariano, Pati está muy preocupada. ¿En serio no hay riesgo con eso de la operación y la anestesia y todo eso? Johnny, toda cirugía siempre implica cierto riesgo. A mí me preocupa porque mi abuelo ya está grande. No te preocupes. Es mejor que corra ese riesgo a que no se opere. Porque si sus úlceras llegan a reventarse puede ser fatal. Hola. Hola. Nos vemos de nuevo. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Estaba hablando con Teresa sobre esta casa. Tú me dijiste que a ti no te importaría venirte a vivir aquí. Y, bueno, como Arturo insiste en no volver, sí. Prefiero que nos cambiemos. ¿Seguro Arturo y tú no van a volver? Seguro, Fernando. Y la verdad, me daría gusto que se muden para estar más cerca de ustedes cuando venga a trabajar aquí. Está bien. Mi amor, si tú lo quieres, nos vendremos a vivir a esta casa. Gracias. Sé que te vas a Cuernavaca, pero no podía dejar que te fueras sin que me dijeras, y mirándome a los ojos, ¿qué onda con Mariano y contigo? Para eso querías verme. Ya te dije que yo no quiero ver a Mariano. Sí, pero él te ha estado buscando, Aurora. Y como tú me dijiste que lo quieres, por favor, contéstame la verdad. Te estás haciendo del rogar, pero vas a terminar haciéndole caso. ¡Contéstame! Aida, no te contesto porque no sé qué voy a hacer. ¿Cómo que no? Por Dios, lo tienes que saber. Pues aunque no lo creas, no sé qué voy a hacer de mi vida. Pero entonces no quieres ver a Mariano. Entonces yo puedo hacer mi lucha. No lo sé. Por primera vez estoy pensando en mí antes que en todos los demás. Y te puede parecer egoísta, pero ya no voy a ser la dejada de siempre. Esa Aurora se acabó. Estoy harta. No es posible que me pase esto. Ay, Esperanza viviendo como una reina con Hernán. Mi madrina a punto de estar así también. Y yo... Hasta John y Patty tienen mejor casa que yo. Yo jamás podré querer a otro, solo a ti. Fuiste el primer hombre en mi vida y serás mi único amor. Mientras yo viva, voy a insistirte que vale la pena luchar por este amor. Siempre acabamos así, solo haciéndonos Yo no me quedo aquí. sufrir, por no evitar discutir,
Mi mamá insiste en que le haga caso a Mariano. Ella no quiere entender que yo lo amo. Teresa. Ya no podemos hablar sin una guerra empezar y la queremos ganar. No puedo creer que tú estés hablando así. ¿Dónde quedó la dulce Aurora? El que Martín rompiera nuestro compromiso me movió muchas cosas. No entiendo. A ver, por favor, dime. ¿Amas a Martín o amas a Mariano? A Martín lo quiero mucho, muchísimo, en verdad. Con Mariano jamás hubo nada. Así que iba a casarme con Martín, que ha sido tan importante en mi vida. Martín es un gran hombre. Me dio tantas cosas ahí. Mientras que Mariano jamás me hizo caso como mujer. Pero de pronto ese beso que me dio lo cambió todo. Yo aún no lo asimilo. Por eso no quiero empezar ahora una relación con Mariano ni con nadie. Son tantas las cosas que siento. A mí me pasó algo así cuando murió Paulo. Seguro dabas por hecho lo que sería tu vida, que la ibas a compartir con tu marido, a tener hijos. Sí, pensaba que después de la boda con Paulo todo iba a ser felicidad. Yo ya me hacía en Francia con Martín. Era un nuevo comienzo que la verdad sí me hacía mucha ilusión. Y después pasó lo que ya sabes. ¿Y estás enojada con Mariano porque Martín terminó contigo por ese beso? No, estoy enojada conmigo misma por haber besado a Mariano, por haber lastimado así a Martín. Estoy furiosa con Mariano porque durante tanto tiempo lo quise sin que él se diera cuenta. Y ahora no sé qué siento. ¿Y piensas que podrías algún día intentarlo con Mariano? No lo sé, Aida. Eres mi amiga y te quiero, pero yo no te puedo prometer nada. Ni a ti, ni a nadie, Aida. Tú sígueme a mí, déjate llevar con la música. Es punchis, tú baila. ¿Cómo te fue con Aurora? Pues no pude hacerla cambiar de opinión y ya se fue. ¿Tan pronto? Ay, yo ni siquiera la vi. Pero me dejó esto para ti. Y bueno, ya como no tendría a mi hija cerca por un tiempo, me voy a dedicar por completo a ti, mi amor. Abuelo, ya verás que todo va a salir bien. Yo te voy a cuidar. No necesito nada. Claro que sí. Tiene que estar en reposo, don Porfirio. No puede trabajar ni hacer esfuerzos, y mucho menos coraje. ¿Ya oíste, abuelo? Cero corajes. Sí, don Porfirio. Es más, si necesita que yo cheque cualquier cosa del taller, dígame. Ya sabe que yo conozco bien cómo funciona. Ni se te ocurra. Nada más me enfermo y ya estás pensando cómo meterte a mi taller, ¿verdad? Por favor, acepte la ayuda. La necesita. Recuerde que por ahora no debe de estar solo. Ya dije que eso no va a poder ser, porque no tengo quien me ayude en mi casa. Ah, pues entonces no se diga más. Lo llevamos con nosotros a la casa. ¿Cómo crees? Lo siento, don Porfirio, pero por orden médica no puede estar solo. En cualquier momento se puede presentar una hemorragia y va a necesitar quien lo ayude con urgencia. Te amo. ¿Te vas a casar conmigo? Sí. Este anillo significa nuestro compromiso para estar juntos toda la vida. Jamás me vas a mirar a mí como lo miraste a él. Y mucho menos podrás besarme como lo besaste a él.
ya por último, esto es lo que recogí en el registro de la propiedad. Ay, gracias, papá. Y gracias también, porque ahora estás trabajando más horas. Luego con mucho gusto, hija, porque quiero ayudarlos al licenciado y a ti. Lo sé. Yo creí que había perdido la confianza con el licenciado cuando me asaltaron y se llevaron los papeles del juicio. Pero ya la recuperé. Qué bueno que ya confíe en ti otra vez. Sí, es muy buena gente. Es más, confía tanto en mí que me firmó sin leer lo que imprimiste el otro día. Solo porque le dije que tú lo habías escrito y que yo lo había revisado, nada más. ¿De veras, papá? De veras. Y no sabes qué tranquilidad me da eso. Ay, mi marido tan... bueno. A mí también. Me da gusto. No tienes idea de cuánto. No tengo dinero para comprarlo de la dieta del abuelo que le mandó el doctor. Tú no le pidas. Dame un rato, yo lo consigo. ¿Qué tanto se están secreteando ustedes dos, eh? Nada, abuelito. Y ya es hora de cenar. Sí, abuelita, en un rato. Pues no que me iban a cuidar. Ustedes lo que quieren es matarme de hambre. No. Buenas noches. Buenas noches. Pati, te traje un plato de verduras cocidas para tu abuelo. Es lo de su dieta, don Porfirio. Ay, de veras, no sabe cuánto se lo agradecemos. Ándele, mira. Ya está tu cena, abuelito. ¡Guácala! Pero ¿quién va a comer esa porquería? Si esto es para puercos. Miren nada más. Pero Qué si cosa está... más espantosa. ¿Cuál para puercos? Es calabacitas. Cómetelas. ¿No está el doctor Panzón? No. Venga. Yo no las quiero. ¿Qué tal que las compró con el dinero de la vieja esta ricachona? Ay, ya sabía lo que me iba a decir. Pero por eso también le traje esto. Le traje su flor de camellón como a usted le gusta. Tenga sus flores, lléveselas. No acepto ni una ni otra porque usted no es mi novio. Además, si lo andaba yo buscando, era solo para ver cómo le vamos a hacer mañana. Porque tanto usted como yo tenemos la obligación de ayudar a Johnny y a Patty. Ah, pues muy fácil. Los acompañamos al hospital. Y si se necesita dinero, pues organizamos una cooperacha. No, Cuthberto. Don Porfirio tiene seguro de gastos médicos. Yo lo llamé a usted para ver si... pues si usted va primero y yo después. O al revés. Yo ya me voy a trabajar, mi amor. A esta hora, ¿quién te va a creer eso? Johnny trabaja el taxi toda la noche. ¿Cómo? ¿Te dejas sola toda la noche? Ay, abuelo, contigo no se puede. Mejor voy a cambiarte las sábanas para que ya te acuestes. Yo te ayudo, mi amor. A ver, como dan lata en esta condenada vecindad. Patty quedó de ir a hacer el aseo a mi casa y llego allá y resulta que no hizo nada. Mi nieta no es la sirvienta de nadie. Nada más eso me faltó. Ahora la vienen a buscar. ¡Qué barbaridad! Ahora criada a la disposición de la gente. Si anduviera conmigo y no con el doctor del hospital, esto no pasaría. Iríamos juntos, Juanita. Por cierto, ¿ya pensó en lo que le dije? Porque ya viene el fin de semana. Ya lo sé. ¿Pero qué? ¿Usted cree que yo puedo querer a alguien que anda con una vieja por dinero? Usted quería dinero. ¿Qué no? Ya le dije que no. No es eso lo que me une a Héctor. Me acerqué más a él fue por Aurora. Bueno. A Aurorita la puede usted seguir queriendo como una hija igual que a Teresa. Pero nosotros podemos tener nuestros propios hijos. ¿O no? Mire, hay algo que yo le quiero decir. Buenas noches. Buenas noches. Pásale, Mariano. ¿Quién tocó, abuelo? Es el colmo que tengas a mi nieta trabajando de sirvienta. ¿Por qué dice eso, don Porfirio? ¿Qué pasó? No te hagas. Vino una muchachita a reclamar que porque no fuiste a su casa a hacerle el quehacer como quedaste. ¿De qué habla tu abuelo? Es que yo iba a ayudarle a Teresa con la limpieza de su casa, Johnny. Pero es que luego pasó lo del abuelo y ya no pude ir. No, mi amor, no hagas eso.
Ya con mis 2 trabajos y con lo que tú estás cosiendo, ahí la llevamos. Ya no te busques más chambas, mi amor. ¿Ves lo que obligas a hacer a mi nieta? Tú, perdedor de porquería. No, fuera, nada que fuera. ver. Ya, que se vaya, que se largue. Déjame hablar, Cállate abuelito, tú también. Ya no abuelito. quiero que hables. Me Déjame tienes hablar harto con tú él. también. Ya, está bien, ya me voy. Fuera, ya me voy a fuera. chambear. Pero antes voy a hablar con Teresa para decirle que no vuelves a ayudarle. Nos vemos, abuelo. ¿Abuelo? Don Porfirio, para ti. Igualado Está bien. prieto de porquería. Está bien. Sexy, ya. Aparte de perdedor, chaparro infeliz. Ay, qué horror. Qué castigo. Mi amor. Ay, no, bueno, ni te me acerques porque estoy toda sucia haciendo el quehacer. Ay, se me van a echar a perder las manos, mira nomás. No, por favor, aquí uno no tiene privacidad. Dile a quien sea que me estoy bañando lo que quieras, pero no recibas a nadie. Nunca voy a acabar aquí. Ahora te ayudo, mi amor. Doña Juana, necesito que me haga un favor. Dígame dónde puedo encontrar a Aurora. ¿Y yo por qué? Porque usted se ha convertido en una segunda madre para ella y sabe dónde está. Ándale, dígamelo. Tengo que hablar con ella. Es que Aurora no quiere saber nada de ti. Doña Juana, ayúdeme, por favor. Tengo que decirle muchas cosas. Usted misma me dijo que sería mejor estar con ella y... Yo ya me di cuenta de que quiero a Aurora. Usted sabe que ella me quiere a mí. ¿Quién era? Johnny. Vino a disculparse porque el abuelo de Patty se puso mal y ella no pudo venir a hacerte el quehacer. Pobre Patty. Tan linda ella. Se ofreció a ayudarme porque le dije que la noche yo tenía muchísimo trabajo. ¿Ya viste la cantidad de expedientes que tengo que leer? Sí, mi amor, pero también tienes que descansar. Ya encontraremos tiempo para todo. A ver, déjame que yo lavo los trastes. No, Arturo, no cabemos aquí. Mejor. Así estaremos más juntitos. A ver, déjame secarte. Pronto saldremos de aquí. Pero mientras eso sucede, hay que tratar de pasar lo mejor posible.